continuación vamos a presentar a John Spencer, que viene de Gran Bretaña, es vicepresidente de Bufora, miembro de ICUR, investigador de MUFON, que son todas organizaciones a nivel internacional de reconocido prestigio de la investigación UFO-OVNI, como ustedes quieran. El señor Spencer, John Spencer, va a ofrecernos a continuación su ponencia, que desde luego para mí el título también es altamente sugestivo, porque pienso que los testigos de avistamiento, los que han vivido experiencias reales, son posiblemente casi de las pocas pistas, nexos de unión que nos quedan con esos ovnis, naves o como ustedes quieran llamarlos. El señor Spencer con ustedes en la ponencia Los testigos conducen la investigación. Nuestra más cordial bienvenida para el señor John Spencer. Damas y caballeros, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de mi esposa y del mío propio, agradecimiento a todos ustedes por la bienvenida tan colorosa que me han hecho a esta región de España. También me alegro de que el tiempo inglés se haya trasladado aquí a España y que nos sintamos tanto en casa. Por naturaleza, hablo bastante rápido. Voy a hacer todo lo posible para hablar lentamente para el beneficio del traductor. Siento darle algún dolor de cabeza, pero haré lo que pueda. En los 43 años que han pasado desde que Kenneth Arnold hizo su observación en el año 47, aquellos de nosotros que estudiamos los ovnis y sobre todo las abducciones, hemos recopilado muchísima información. Se trata de una base de datos colosal que el profesor Hynek denominó un empacho de riqueza. Sospecho que la palabra que Hynek quería subrayar era riqueza. Creo que con perspicacia podríamos considerar que la palabra más importante aquí podría ser empacho. Si todos estos datos son correctos, entonces ¿qué hemos aprendido de ellos y qué hemos hecho con ellos? Voy a coger el toro por los cuernos y voy a decir ya al principio que creo que la mayoría de nuestra investigación de abducción ha empezado con un mal encabezamiento. Creo que la mayoría de lo que creemos que sabemos está de hecho equivocado, y eso se debe a que hemos utilizado herramientas poco fiables y deficientes para examinar las pruebas. Sobre todo, hemos dependido demasiado del uso de la hipnosis regresiva y, lo que es peor, hemos creído que las cosas que oímos son la verdad literal cuando no tiene por qué ser así necesariamente. Una vez más, voy a coger el toro por los cuernos y voy a decir que opino que podemos hallar la raíz de la abducción como disciplina en un caso primigenio, el de Betty y Barney Hill, que tuvieron un encuentro en el año 61. Si ese caso no era lo que parecía, entonces la mayor parte de lo que le sigue tampoco puede serlo. El encuentro del matrimonio Hill fue el primero que recibió divulgación y atención pública. Solo después de eso, tuvimos la abducción de Antonio Villas-Boas fue generalmente divulgada, que en aquella época solo apareció en la prensa especializada del ramo ufológico. El caso de los Hill también fue el primero que utilizó la hipnosis regresiva. Desde el principio dejaré claro que no disputaré que no haya cosas ciertas en las reclamaciones de abducción, ni siquiera que éstas hayan de existir solo en la mente de los afectados. Acepto los estímulos externos como cosa probablemente cierta. Solo es la interpretación de la experiencia lo que quiero poner en tela de juicio, y la posibilidad de que la realidad está quedando enmascarada por nuestros propios prejuicios. No voy a descartar ninguna teoría, ni siquiera la de las visitas extraterrestres. Intentaré apartarme de aquellas explicaciones mecanistas y simplistas de las abducciones, sobre todo concentradas en los Estados Unidos. Vamos a examinar un cuadro mucho más amplio que simplemente el de la intervención de astronautas ajenos a la Tierra. Y también dejaré claro que mis comentarios van a ser bastante radicales. Creo que la mayoría de los conceptos que estoy aquí abordando se aceptarán mucho más fácilmente en Europa que en Estados Unidos.
Vamos entonces a hablar de unas cosas que sucedieron hace casi 30 años. Para aquellos que no las conozcan, voy a resumir brevemente el caso de Betty y Barney Hill. En septiembre, el 19 de septiembre del año 61, Betty y Barney Hill iban en coche a su hogar en New Hampshire. Vieron que aparecía una luz en apariencia que se movía entre los árboles y las cimas de un monte. Cuando detuvieron el auto, luego pudieron determinar que, de hecho, aquella luz estaba moviéndose, no era solo movimiento relativo. En cierto momento, la luz cruzó el rostro de la luna, lo que elimina toda una serie de posibilidades de explicación astronómica. Cuando volvieron al auto y condujeron a poca velocidad observando el objeto, se convencieron de que el objeto los estaba rodeando con un círculo. Barney expresó su preocupación dado que no había otros vehículos en el camino y el objeto no producía ninguna señal acústica. Lo interesante de aquí es que, a pesar de que los testigos de las abducciones de ovni a menudo han indicado en esta fase el inicio de una especie de falso aislamiento o cono de silencio del mundo real, aquí no hay ninguna necesidad de suponer que Betty y Barney Hill estuvieran experimentando lo mismo. El hecho de que no procedía ningún ruido del objeto, en este caso, puede explicarse como un factor de la velocidad de la dirección del viento. El hecho de que no hubiera otros vehículos en la carretera era muy normal en aquella zona, en aquella estación del año. Lo interesante de considerar, sin embargo, es el origen de esta idea de aislamiento falso, de cono de silencio, que puede arrancar de esta descripción que dieron. Barney detuvo el auto en medio de la carretera, sacó los gemelos y se desplazó a unos pasos del vehículo, observó el objeto, cruzó la carretera, llegó a un campo y se adelantó hacia el objeto. A una distancia de 50 pies de él, el objeto se había detenido a la altura de las copas de los árboles. Betty se había quedado en el coche. Barney estaba solo, en medio de las tinieblas, en el centro de un campo. A través de los gemelos creyó que podía haber por lo menos 12 personas que le miraban desde el vehículo, desde el objeto. Se convenció, por ninguna razón en apariencia lógica, que estaba a punto de ser capturado. A continuación echó a correr por el campo hacia el coche y Betty, y de un salto se metió en el auto. Se marcharon corriendo del lugar y Barney gritaba que estaba seguro de que lo iban a capturar. Luego se dieron cuenta de que no sabían exactamente dónde estaban por primera vez, lo que nos indica que habían atravesado una fase de desorientación espacial. Vieron un cartel que decía: la ciudad de Concord está a 17 millas de distancia, y esto fue una gran sorpresa para ellos. A la larga, Betty y Barney llegaron a su hogar, pero no fue en este momento, contrariamente a lo que se cree, no fue en este momento que recordaron el hecho de que parecían haber llegado a casa mucho más tarde. Fue cuando discutieron los sucesos con un equipo de investigadores que se suscitó la cuestión, lo que sucedió el 25 de noviembre, unos 2 meses después del suceso. Uno de los investigadores subrayó que el tiempo exigido para cubrir la distancia no parecía aumentar el total. Barney reaccionó a esta cuestión diciendo, y cito literalmente: y pensar que me di cuenta por primera vez que a la velocidad a la que siempre viajo debiéramos haber llegado a casa por lo menos 2 horas antes de lo que hicimos. Otro aspecto interesante aquí. ¿Estamos oyendo acaso el primer testimonio del fenómeno de tiempo de menos de las abducciones en función de lo dicho por los testimonios de este caso? El interés de Betty en este tema se despabiló por estos sucesos y 2 días después de la observación fue a la biblioteca a recoger información sobre los ovnis. Inspirada por este material y por otras lecturas, escribió una carta al mayor Kehoe una semana después del avistamiento, el 26 de septiembre del 61. Su carta al mayor Kehoe nos da mucha información, más de la antes esbozada en sus charlas con otros investigadores. El autor del libro sobre el caso, John G. Fuller, explica esto diciendo lo siguiente, y cito literalmente la obra: a medida que fue subiendo el aplomo de Betty Hill mediante el estudio del material NICAP, también se acrecentaba su deseo de revelar más detalles. NICAP era la organización para la que trabajaba el mayor Kehoe. Esto podía haber sido así, pero debemos considerar la posibilidad alternativa de que subconscientemente empezara a introducir en sus propios recuerdos ciertos datos que había recogido en sus lecturas. No estoy en absoluto proponiendo que en ningún momento Betty Hill estuviera mintiendo
Y desde luego estoy satisfecho con el hecho de que todo lo que he leído y estudiado sobre ella muestra totalmente su cordura y su honradez. Otras partes también dicen lo mismo. Sin embargo, sus recuerdos eran indudablemente vagos, lo que es después de todo la base de la investigación, y su porte era excitado. Además, había expresado su creencia en ovnis como vehículos extraterrestres, y es ciertamente posible que lo que ella creyera que eran sus recuerdos fueran corregidos por el material que ella estaba leyendo, subconscientemente, claro está. Al cabo de 3 días de enviar la carta al mayor Kehoe, y por lo tanto 10 días después de la observación, del avistamiento, y después de leer material relacionado con los ovnis, Betty tuvo una serie de sueños muy vividos que duraron 5 noches. Es necesario recordar que aquí es indudable que estos sueños no eran más que sueños. Que fuera lo que se había inspirado, el hecho es que eran sueños y nada más. El primer conocimiento de una abducción típica procede precisamente de esta serie de sueños que tuvo Betty. Estos sueños facilitaron los detalles del encuentro de la abducción, esto es, el hecho de ser detenido en medio de una carretera por un ovni que acaba de aterrizar, ser arrastrado desde el coche a la nave y ser sometido a un examen médico. Es necesario recordar que cualquiera que fuera la fuente del estímulo original, estos sueños tuvieron lugar después de los miedos de Betty, y estos posiblemente habían sido realzados por la lectura del material NICAP y otras lecturas. Queda claro que estos pensamientos suyos se habían convertido en esta época en temores. El hecho de que estos sueños reflejaron sus miedos más que sus experiencias es una posibilidad que ha de considerarse en todo estudio objetivo, lo cual fue también la opinión del Dr. Simon. El Dr. Simon era el psiquiatra que hizo las sesiones de hipnosis regresiva con Betty Hill. Antes de que se celebrara la primera sesión de regresión hipnótica con el Dr. Simon, donde se reveló por primera vez el material de abducción, quedaba claro que en aquella época ya había comunicado lo básico de sus sueños a su esposo, a Barney. En una sesión con el Dr. Simon, Barney dice, y cito literalmente, Betty me explicó muchísimos detalles de sus sueños y escuchaba que le estaba explicando esto a Walter Webb, que era uno de los investigadores del caso. Cuando a Betty se dio cuenta de que estos sueños podían reflejar sucesos reales, todo esto no queda claro, aunque parece que se habló de ello en una sesión. Y el doctor, después de una sesión con Betty, consideró, y cito, que hay indicaciones definitivas de que los sueños de Betty le han sido propuestos como una realidad por parte de un supervisor. No era que ella estuviera proponiendo algo a los demás, sino viceversa. Alguien más estaba proponiendo a ella un sueño. Volvamos al año 64, al 22 de febrero, 2 años después del avistamiento, cuando Barney se somete a la primera sesión hipnótica regresiva. Los recuerdos de Barney en esta fase, grosso modo, son recuerdos del avistamiento de ovnis que tuvo. Esta sesión también tuvo que ver con que Barney recordara muchísimas impresiones que claramente son oníricas por carácter y que apuntan hacia la posibilidad de que haya ciertos elementos fantásticos en ellas. Una vez Barney dijo, estoy suspendido, estoy flotando por encima, lo cual es muy típico del material onírico. Y si hubiera alguna especie de recuerdo de levitación en todo ello, esto de hecho contradice otros recuerdos posteriores según los cuales se dice que los extraños han arrastrado a Barney del coche a la nave, lo que se demuestra mediante el hecho de que los zapatos de Barney estaban claramente desgastados. Aquí, por lo tanto, cierto material onírico. La segunda sesión de regresión de Barney se celebró el 29 de febrero y en ella Barney por primera vez, de manera organizada, recordó el encuentro en la carretera cuando los humanoides detuvieron su coche cerca de la nave que había aterrizado y le llevaron y a su esposa al ovni. Después de esa sesión, Barney empezó a tener sueños extraños, peculiares, por así decirlo, soñando por vez primera en su vida con ovnis. O bien la hipnosis le estaba haciendo aflorar ciertos recuerdos, o le estaba empezando a crear ciertas fantasías que estaban hinchando su memoria. La semana siguiente, el 7 de marzo, Betty celebró su primera sesión de hipnosis regresiva, donde Betty reveló un punto curioso, que es muy importante, y dijo, podía haber una doble fila de ventanas.
cuando describía el objeto volante, pero antes de ello Betty había hecho un dibujo en el cual no aparecía en absoluto una doble fila de ventanas. Sin embargo, Barney independientemente hizo este dibujo y en él aparece de hecho una doble fila de ventanas. Parece por lo tanto que cierto material parece habérsele escapado a Barney hacia su mujer, o quizás en los recuerdos de esta, ella se está acordando del dibujo que había hecho Barney. De todos modos, sus recuerdos eran incoherentes, de forma que esto indica que los datos en algún momento están contaminándose. El material principal que nacía de esta sesión tiene que ver con las conversaciones de Betty con los extraños, en las cuales vemos cuán incoherente es el uso de la lengua que hacen estos extraños y cuál es su comprensión de la lengua humana. En esta fase parecen tener un conocimiento bastante humano de los idiomas y del significado subyacente de los vocablos y de las oraciones. Desgraciadamente, a pesar de que es muy importante, esta es una prueba que no puedo presentar, dado que tiene que ver con expresiones que no se pueden traducir al español literalmente. Para explicar el significado de las mismas necesitaríamos demasiado tiempo y habría que dar ejemplos de esas mismas cosas en español, cosa que no puedo hacer. Hay algunas preguntas, algunos vocablos que no parecen coherentes, como por ejemplo preguntas tan simples como ¿qué son las verduras? ¿Qué es el amarillo? Preguntas que le hicieron a Betty los extraños. Esto es un problema complejo que indica que ciertamente hay ciertas fantasías personales que se estaban mezclando con datos reales. Debemos considerar las implicaciones de este análisis del caso. A pesar de que hay ciertas posibilidades acerca de la naturaleza verdadera de las pruebas, podemos descartar probablemente toda proposición de que el matrimonio Hill estaba mintiendo deliberadamente. Se carece de pruebas para defender esta tesis y hay muchas razones para rechazarla. Podemos igualmente descartar la posibilidad de alucinación dual, según lo dicho por el Dr. Simon. De hecho, no necesitamos esa explicación. Sabemos que Betty le explicó a Barney todos los materiales de los sueños con detalle. Una posibilidad es que el suceso de hecho tuviera lugar, que la familia Hill se encontrara con una nave de otro mundo y que sufrieran una abducción por parte de sus ocupantes. Dada la controversia de los puntos suscitados y otros detalles que no puedo abordar, creo que esto es poco posible y he de subrayar que lo que aquí presento es solo parte del trabajo que he hecho sobre el caso, y esta charla se ha sintetizado a fin de poder tener tiempo para hablar de otros materiales que están recogidos en un libro que aparecerá a principios del año próximo en el Reino Unido. Creo que Betty Hill, desde luego, no estaba mintiendo cuando decía que había subido a una nave. Sin embargo, su sistema de creencias parecía desafiado cuando le hice preguntas al respecto. No aceptaba necesariamente todo lo que estábamos diciendo aquí. A pesar de que ella es el testimonio, ella ha quedado muy influida por otras personas. Y aquí el problema que estamos intentando dilucidar en esta charla. Por mi parte, creo que el estado de las pruebas nos sugiere que la experiencia no se entendía del todo. Desde luego parecían haberse encontrado con un ovni durante un viaje, lo cual podría ser natural o terrestre o lo que sea, pero el material exótico de la abducción parece ser una regresión hipnótica que tiene que ver con las bases de unas pesadillas muy vividas sufridas por Betty y relativas a Barney. Esto parece ser también la opinión del Dr. Simon, quien dijo: el doctor cree que esta realidad de abducción es demasiado improbable y la mayor parte del material era parecido al material onírico. Esto es lo que se dijo de una opinión que había expresado el doctor. Otra de las razones para creer que la experiencia de los Hills no podía no haber sido objetivamente real son las siguientes. A veces tenemos la evidencia física de que el ovni estaba en el aire, pero no se dice nada acerca de si aterrizó o no. Ni tampoco se dice nada de lo que hizo cuando aterrizó, ni siquiera se aterrizó realmente el ovni. Los zapatos desgastados de Barney antes mencionados se consideran la prueba de que se le arrastró del coche a la nave y contradice su recuerdo de haber sido levitado por los extraños. Luego,
También el hecho de que tenía miedo de la nave, por lo tanto, se arrancó los gemelos que llevaba al cuello de forma que la correa se rompió, lo que es demostración de una señal de miedo, lo que es muy probable. Recordemos que el temor es una emoción, no un recuerdo. No tenemos ninguna prueba de qué fue lo que generó ese temor. Recordemos también, en función de otro análisis de su carácter, que era una persona muy influenciable. Estaba solo, en medio de las tinieblas, en un andurrial, enfrentándose a un objeto del que ya había empezado a formarse ciertas opiniones adversas. También tenemos el recuerdo de la utilización por parte del extraño del idioma, lo que es incoherente, tal como hemos dicho antes. Había unos puntos brillantes en la carrocería del auto que interesaron muchísimo a los investigadores, lo cual no puede reforzarse mediante el avistamiento, ni siquiera mediante la abducción. También las famosas desorientaciones en el tiempo y en el espacio, el periodo de tiempo que faltaba, que hemos dicho antes, que no se reconoció hasta que los investigadores empezaron a examinar los detalles de la abducción al cabo de unos meses, y no había sido tan espectacular como para que se percatasen de ello los Hills en aquella época. También aparecieron verrugas en el cuerpo de Barney, que se considera por parte de algunos como prueba física de lo que le había sucedido, a pesar de que él reconoció que entendía que podían ser solo una reacción psicosomática al temor que había experimentado y que se inflamaron gravemente 2 años y medio después durante las sesiones de regresión, que demuestran que al menos cierta verdad en esta declaración existe, dado que en apariencia no hubo ninguna visita posterior de los extraños en aquella época que volviera a recrudecer las verrugas. Así que, ¿por qué acentuamos tanto el caso de los Hill? Digo que creo que es un caso clave en material de abducción y propongo una posibilidad curiosa, que virtualmente todas las abducciones investigadas desde que hemos tomado estos hechos no son más que corrupciones del caso de los Hill, es decir, copias distorsionadas de este caso original primitivo. Para empezar, ilustremos ciertas de las cosas que sabemos con certeza acerca de todos estos hechos. En primer lugar, podemos estar bastante seguros de que la familia Hill se encontró cierto tipo de objeto durante su viaje. Este fue seguido por radar en la base de la Fuerza Aérea de Pease y fue visto en condiciones razonables por bastante tiempo por parte de Barney y Betty Hill. En segundo lugar, estamos seguros de que el material de abducción no fue recordado simultáneamente de la misma manera que el avistamiento del ovni. En tercer lugar, sabemos con toda certeza que los Hill no reconocieron el periodo de tiempo que faltaba hasta que alguien más se los señaló durante las investigaciones que se hicieron al cabo de unos meses. En cuarto lugar, estamos seguros de que la investigación que se hizo de la abducción no empezó hasta después de 2 años y medio y que en el intervalo, y cuando se celebraron las sesiones de hipnosis de regresión, Betty Hill había leído muchísimo acerca del material de ovnis, había ido a conferencias sobre ovnis, había discutido el tema con miembros de su familia y incluso algunos de sus miembros recordaron haber visto ovnis tiempo atrás. Leyó material del NICAP y, de hecho, se leyó uno de los libros del mayor Keyhoe de una sola sentada, en los cuales se decía que los ovnis eran, desde luego, visitantes que venían de otro mundo. En quinto lugar, sabemos con toda certeza que 10 días después de haber empezado a leer el material, tuvo una serie de sueños muy vívidos. Estamos seguros de que la hipnosis de regresión iba a revelar una historia que discurría paralelamente a esos sueños casi exactamente. Además, sabemos que a pesar de que el recuerdo de Barney en la sesión hipnótica de regresión corroboraba lo que decía Betty, una y otra vez Betty le había estado explicando el contenido de sus sueños durante 2 años, así que él ya sabía qué tipo de sueños había tenido su esposa. Es interesante que también sabemos que este caso contiene todos los componentes principales de futuras denuncias de casos de abducción durante bastante tiempo, es decir, tiempo que faltaba, dislocaciones espaciales, el sentimiento de aislación falsa y de cono de silencio, examen médico, estudio genético, etc. De hecho, solo la última parte de la edición revisada del libro Viaje Interrumpido revela la existencia del estudio genético, en el que aparecen referencias a muestras extraídas de los tejidos genitales, cosa que en los años 60 no parecía adecuada incluirse en un libro. En versiones posteriores sí que se añaden estos detalles.
Lo que no sabemos es si los sueños de Betty o no eran una fantasía generada por su ansiedad y una historia terrorífica recogida por su marido, muy inteligente pero muy influenciable, o si simplemente eran recuerdos. El Dr. Simon advirtió, y cito, de que debe entenderse que la hipnosis es solo un sendero hacia la verdad, tal como es entendida y sentida por el paciente. La verdad es lo que él cree que es la verdad, y esto puede o puede no casar con la verdad no personal definitiva. Supongo que esto sea material de reflexión suficiente, dado que a partir de aquí quiero hablar de que la abducción, tal como se entiende, fue una no realidad. Fueron los sueños de Betty y sus ansiedades que afloraron mediante hipnosis que se le había hecho para mitigarle sus tensiones. Acepto que no he demostrado que esto sea así en esta charla tan breve, no la puedo hacer, pero espero haber dado suficiente material básico para poder defender esta probabilidad, esta posibilidad. Si aceptamos la no realidad de la abducción, entonces hay un problema grave a arrostrar. ¿Por qué años y años de informes similares procedentes de todo el mundo, de todas las culturas, han revelado historias sorprendentemente similares a la de la familia Hill? Que quede esto muy claro, dado que es un rasgo central en el caso. El caso de los Hill fue uno de los primeros que obtuvo publicidad. Incluye el hecho de pérdida de tiempo, pero si el caso no es real, entonces, ¿por qué todos los casos subsiguientes hablan acerca de falta de tiempo, pérdida de tiempo? El caso de Hill tiene un cono de silencio. Pero si el caso no es real, entonces ¿por qué tiene este mismo cono de silencio muchos casos subsiguientes? El caso Hill contiene los elementos principales del estudio genético de los extraños y de la manipulación física, pero si el caso no es real, una vez más, entonces ¿por qué el resto de los casos subsiguientes también incluyen este rasgo, etcétera, etcétera? Propongo lo siguiente. Los sucesos de abducción de cierto tipo son reales. Tienen una serie de efectos psicológicos y un significado que no solo es del todo psicológico, puede tener sus orígenes en el mundo muy real, muy físico. Propongo que los testigos están experimentando algo y que recurren a los investigadores de los ovnis para ayudarles a descubrir qué es lo que les pasa. Y entonces eso es lo que funciona mal, dado que los investigadores tienen un modelo en sus mentes de lo que es una abducción en función del material original y el material secundario que una vez se basó en el caso original de la familia Hill, y ellos están sesgando los recuerdos de los testigos de manera muy grave, sobre todo, principalmente inconscientemente por parte suya, pero están contaminando lo que están recordando los testigos, utilizando técnicas que tienen unos efectos secundarios muy malos a la hora de impresionar una nueva verdad en las mentes de los testigos. Esta técnica no es fiable. El recuerdo hipnótico no es una garantía de la verdad. No puede distinguir la realidad de la fantasía. Ni siquiera puede hacerlo cuando el usuario está buscando una verdad que él quiere descubrir. Los experimentos hechos por técnicos destacados en la materia como Martin Orme, que es el jefe del Instituto Psiquiátrico de Filadelfia, ha demostrado que se puede implantar una fantasía fácilmente, que se puede subrayar, reforzar esa fantasía mediante un recuerdo constante hasta que el sujeto per se no puede convertirse de que todo eso no es verdad. Propongo que la investigación corriente de abducción, por lo tanto, es ir en pos de una mitología pasando por alto las propias reclamaciones de los testigos. Incluso se les pasa por alto y, lo que es peor, se alteran sus recuerdos, sus declaraciones. Recordemos un punto clave: las sesiones de hipnosis de la familia Hill, que no se celebraron para estudiar el fenómeno ovnis. En ese sentido, son sesiones únicas, dado que se hicieron por un motivo médico, es decir, para mitigar a la familia Hill de las tensiones que creían que les estaban destruyendo, debido a una conexión extraña con el avistamiento que habían tenido 2 años atrás. Se trataba de una terapia y solo los periodistas le llamaron investigación. Los doctores le llamaron terapia. No estoy desafiando los valores de la hipnosis regresiva en la terapia. Solo estoy diciendo que debemos tener mucha más cautela a la hora de bautizar los datos que están revelándose. Hablé con David Tammy en América recientemente y David Tammy colaboró en el libro Intruders y me dejó muy claro que
hubiera cometido suicidio si no se le hubiera ayudado mediante la hipnosis de regresión. No cuestiono el valor de la hipnosis de regresión, lo que cuestiono es si tenemos que tomar a pies juntillas todo lo que procede de estas sesiones o no. Hemos de considerar algo que recientemente he considerado el factor de certeza de los ovnis. Nos guste o no, la mayoría de las reclamaciones que nos llegan se observan si se toman en general o en concreto. Algunos ejemplos de ello los vamos a considerar ahora. El hecho es, sin embargo, que es algo muy persistente y no podemos pasar por alto ese factor de absurdo. Y la verdad es que a veces, resistiéndonos, hemos de creer que eso es parte del fenómeno. Es parte de lo que el fenómeno está intentando hacer con la persona, ese factor del absurdo. Echemos un vistazo a todo ello. Primero, dada la naturaleza del material con el que estamos trabajando, ¿por qué no obtenemos un recuerdo de abducción? Tomemos el caso de Stephen Kilburn, que fue un caso principal tratado en el libro Missing Time de Pat Hopkins. Kilburn no tenía ningún recuerdo de fenómeno ovni en absoluto, pero durante una sesión de hipnosis de regresión se descubrió que había tenido un encuentro con ovnis en una carretera solitaria de la cual tenía miedo y que había sufrido una abducción con una serie de entidades familiares conocidas ya sobre todo en el América del Norte, unas personas altas con ojos negros. ¿Por qué aquí se están escondiendo una serie de abducciones? En el pasado, los investigadores de la reencarnación han encontrado casos de reencarnación, del mismo modo que los cazafantasmas han encontrado fantasmas. Aquí se utiliza la hipnosis de regresión. ¿Por qué no se descubre material de otros campos? Si aceptamos que la reencarnación es una cosa cierta, entonces todos, por la naturaleza del tema, hemos tenido vidas en el pasado. ¿Por qué no pueden algunas de ellas aflorar en las sesiones de hipnosis de regresión, tal como pasa con los ovnis? Estas experiencias solo afloran cuando se las llama. Si Stephen Kilburn hubiera hecho una investigación en sus vidas pasadas, hubiéramos descubierto que había sido atropellado en aquel sector de la carretera que tan miedo le daba. Todo esto solo muestra que la utilización de hipnosis de regresión está muy lejos de ser algo objetivo y solo nos ha de preocupar la subjetividad de tal práctica. En otros tipos de incoherencias vemos lo siguiente. Algunas reclamaciones de ciertos investigadores de la abducción se parecen mucho a los casos individuales denunciados por los mismos afectados y no suelen contradecirse entre sí. Lo mismo probablemente es cierto a nivel de la investigación que se hace, por ejemplo, de los recuerdos de accidentes que se hacen en otros casos. Cuando se compone todas estas piezas de rompecabezas que casan también entre sí, como fenómeno, aquí no hay coherencia. Solo las reclamaciones de los contactados contra los de los abducidos parecen desplazarse en una posición directa. Por ejemplo, algunos de estos encuentros son muy buenos, otros son muy malos. Luego, las denuncias en recuperaciones a choque que proponen un control físico muy grande o falta de control de la nave de los extraños contradicen el recuerdo de abducción, donde los extraños pueden desplazar la nave e incluso pueden desplazar a sus víctimas humanas y las pueden hacer pasar a través de paredes y rocas, como pasa en el caso de Roswell. Incluso se le hacía subir a las naves y esta desplegaba la habilidad de desconectar a ciertas personas mientras se realiza una abducción de otras. Nunca se utiliza para recuperar la nave ni los cuerpos de los camaradas perdidos. Según Leonard Stringfield, a veces se intenta recuperar a los camaradas perdidos en un accidente y convertirlo todo esto en una especie de duelo en el OK Corral. ¿Por qué no utilizamos la técnica de desconexión? Según las descripciones de los extraños, ya parecen haber estado tratando con ella anteriormente. Incluso la recuperación de accidente, tal como se ha dicho, parece lógica. De hecho, estas experiencias son un fenómeno enteramente norteamericano. El único caso fiable de una recuperación de accidente fiable que tuvo lugar fuera de los Estados Unidos tuvo lugar en Inglaterra, en Ransom Forest, y de hecho se había hecho fuera todo esto del espacio aéreo americano, lo cual fue una suerte. Hay un argumento que no se puede esperar que entendamos, es decir, el de la lógica de los extraños, que
De hecho, implica la siguiente falacia, sobre todo cuando consideramos la investigación que se hace en los Estados Unidos. Las denuncias que allí se hacen es que comprendemos nosotros la lógica de los extraños, que es de hecho muy similar a la nuestra. Por ejemplo, hay una serie de historias acerca de sondas que se introducen en las orejas, en los ojos, en la boca, a fin de extraer muestras. Los extraños hacen con los humanos lo mismo que hacemos nosotros con las especies protegidas. Estoy de acuerdo en el sentido de que probablemente podemos entender la lógica de los extraños si está implicada en el asunto, pero hemos de arrostrar el hecho de que quizás no podemos entender por qué se hacen las abducciones y que nosotros podemos entender nuestras ideas, pero no las suyas, cualquiera que sean estas. Todos estos componentes del fenómeno ovni, en mi opinión, tienen que ver con algo que no consiste todavía en comprender la base verdadera de todo ello, y es porque no comprendemos los métodos que utilizan estas experiencias. Otra barrera que hay que saltar es que supongamos que tenemos un caso revelado por un investigador de los Estados Unidos y un caso similar se da, por ejemplo, en la jungla de Sudamérica. ¿De qué manera el segundo caso puede haber sido influido por el primero? Sobre todo si el receptor del segundo caso procede de una cultura tribal, sin tecnología y ni siquiera sabe leer. A menudo se señala el hecho de que ciertos abducidos estadounidenses eran niños de 6 o 5 años y cómo ellos podían saber nada acerca del caso de Barney y Betty Hill. Esto nos dice algo acerca de la realidad de estos sucesos. La realidad es muy sencilla. Los investigadores son el conductor a través del cual la información procedente de un caso puede transmitirse a la investigación de un segundo caso. Y de esta manera, los efectos de todos los casos pueden afectar el resto de los casos que se estudian y llegar a un estereotipo de la fuente. Se puede hacer un estereotipo del caso Hill que todos los investigadores utilizarán luego para beneficio suyo, dado que lo conocen con tanto detalle. Cuando consideremos las investigaciones de los ovnis en Norteamérica, tenemos que recordar que incluso los testigos proceden de acervos culturales muy diferentes. Los investigadores son un grupo bastante homogéneo. Básicamente todos ellos son de raza blanca, de clase media, de lo que se llama primer mundo. Todos ellos tienen sistemas de creencias similares. La historia de los ovnis está siendo canalizada a través de ese acervo cultural que poseen. Desde luego, si echamos nuestras mentes y escuchamos las historias relatadas por Shaman y los ancianos de la tribu, nos explican estas unas historias diferentes, nos hablan de ciertas entidades, exactamente de las mismas cosas. Dicen, estos son los espíritus de nuestros antepasados, o cualquiera que sea la cosa. En nuestra ciencia decimos, bueno, eso es lo que ellos se creen, pero nosotros ya sabemos que lo que les pasa a esas tribus es que están teniendo encuentros con entidades extraterrestres. Quizás debiéramos permitir a los ancianos de las tribus que hablaran directamente con Barney y Betty Hill y que se dilucidara si acaso estaban encontrándose o no con los espíritus de la tribu o no. Lo que vuelvo a subrayar es que no es que haya una realidad física en las abducciones, simplemente estoy diciendo que quizás estamos escondiendo, enmascarando tal realidad con una careta que nos hemos hecho de prejuicios debido al marco en el que trabajamos. ¿Y todo esto en qué desemboca? La respuesta es que propongo que hemos de considerar la necesidad de investigaciones conducidas por los testigos más que las investigaciones conducidas por el investigador. Sea lo que yace detrás del fenómeno de abducción, incluyendo la realidad física, queda claro que el elemento clave de la abducción para nuestra comprensión detallada del tema es el efecto que la abducción tiene sobre el testigo, generalmente el impacto psicológico y emotivo que supone. Lo que es importante es la reacción del testigo ante el suceso. Y estoy seguro de que a medida que vayamos adoptando este nuevo enfoque, aceptaremos que lo que es importante para comprender estos casos será comprender lo que cree que el testigo es importante en el caso. Por lo tanto, el enfoque consiste en adoptar un rol más pasivo de lo que hacemos normalmente y permitir al testigo que dirija la investigación y resistirnos a la tentación de introducir en todo ello nuestra propia experiencia, dado que puede contaminar demasiado el caso. La verdad es que nos complace el hecho de
poder disponer respuestas sólidas, no contradictorias, y decir, bueno, nos habíamos equivocado, pero vamos a continuar e intentaremos luchar contra este índice de incertidumbre que, sin embargo, nos va a llevar a una verdad mucho más grande. Espero haber presentado ciertas pruebas que nos indican de que quizás estamos equivocados, a pesar de que anteriormente creo que debía ofrecer cierta luz acerca de lo que creo que es la posibilidad alternativa que podemos utilizar. Tengo muchos ejemplos de casos recientes en donde se ha exhibido detalles básicamente similares a los ya bien conocidos. Debido a la falta de tiempo, me limitaré a citar brevemente dos de esos casos. Bertil ya dijo que hablaría de ellos. Ellos tuvieron lugar en el Valle de Vallentuna, en Suecia, en el año 74, en marzo. El primer caso se trata de un testigo que repitió de una serie de avistamientos, unos discos por la noche y por el día. Algunos eran más bien encuentros cercanos que avistamientos lejanos. Los avistamientos inspiraron al avistador a interesarse por el tema de los ovnis. El motivo de ello era cree que estos avistamientos se hicieron para alertar a la Tierra de algo. Esto pasó cuando la testigo tenía 12 años, ahora tiene 29, creo. Se trata de una ecologista destacada. Su descripción del avistamiento cercano claramente casa con las descripciones de millares de otros discos diurnos. Parece ser un vehículo estructurado, volante, que estaba hecho de metal. Esta es la cuestión. La importancia de ese avistamiento es la descripción del disco o el efecto que tuvo en el testigo. En el pasado nos hemos concentrado en lo anterior, precisamente teniendo en cuenta el color, los detalles de la carrocería del vehículo, si se aterrizaba o no, dado que esto parecía ser lo importante, lo cual no lo es en absoluto. Quizás no importa cuál era el tamaño del ovni que se ha visto, ni siquiera a dónde iba, ni siquiera si era un objeto material objetivo. El hecho es que se había inspirado a la testigo a que trabajara en el campo de los estudios ecológicos, lo cual no puede quizás casar con el tema de los ovnis. Parece no haber ningún eslabón lógico entre ambas cosas. La testigo cree que ambas cosas, sin embargo, están relacionadas, ovnis y ecología. ¿Y quién se atreve a decir que está equivocada y nosotros no? No lo sabremos hasta saber con certeza de qué va el fenómeno ovni, lo cual será una cosa que no vamos a hacer sin desventajas para nuestros conocimientos. Si nos limitamos a adoptar este rol tan pasivo, no podemos garantizar que la información que recibamos, de hecho, a la larga acabará siendo importante. Pero ¿podemos acaso garantizar que esto es lo que hemos de hacer verdaderamente, el sendero correcto a escoger? Lo que podemos garantizar es que lo que oiremos será lo que es importante para el testigo más que lo que es importante para el investigador. Y parece ser que los datos en el análisis final, lo que puede exigir quizás 40 años más, van a ser los datos que a la larga serán importantes. El segundo caso es parecido. Tiene que ver con un hombre llamado Anders, un sueco. Vuelvo a trabajar con Bertil Kuhlman, luego hablaré de otro caso, y hay 3 de ellos. Bertil Kuhlman es un investigador principal de estos casos. Se trata de un caso bastante largo y complejo y vale que se haga de él toda una ponencia, así que solo voy a especificar ciertos detalles de esta experiencia. En primer lugar, hay suficientes pruebas que indican que el suceso es parecido al resto de los casos que hemos debatido. Una nave aparentemente física que aparece durante una oleada de avistamientos independientes en el centro de una oleada de la que habló antes Bertil, con muchísimas personas, 22 que habían visto estos avistamientos, un centenar en una pequeña área de Suecia. También teníamos una abducción bastante estereotipizada, básicamente. De hecho, en este caso, 2 testigos independientes de estos sucesos estaban ubicados en zonas bastante alejadas. Anders fue arrastrado en un cono de luz hacia la nave y antes de su informe alguien ya había dicho que había visto en esa misma zona el cono de luz antes. Luego gozamos de la ayuda del ejército, que nos ayudó en la investigación. El ejército se interesó tanto por el tema que, de hecho, aportó 3 investigadores por cada uno aportado por los ciudadanos suecos. No estoy poniendo en tela de juicio la realidad de este hecho. Desde luego, aquí está pasando algo. Lo que me importa es saber la importancia de este hecho.
Hubo 2 breves sesiones de hipnosis de regresión antes de que Anders se diera cuenta de que estas sesiones no era precisamente lo que él quería. Durante los últimos 12 años la investigación ha sido desarrollada por un investigador bastante alejado del campo de los ovnis y no se ha preguntado en absoluto al testigo acerca del ovni y de las entidades que había visto, simplemente debido a que el testigo no había indicado que esto le resultara importante. Lo que sí se ha hecho es un tipo de investigación extraño, por invitación, por instigación del testigo, en tales cosas como líneas de energía en la Tierra que pueden usarse para enlazar a las personas casi telepáticamente, en aspectos psíquicos de la cristalografía, en la radiestesia, no solo de agua, sino de campos energéticos, en los biorritmos y muchas otras cosas. Este material parece no tener nada que ver con los ovnis en absoluto. La respuesta es que no sabemos si es pertinente a los ovnis o no. No estamos en posición de juzgar. Hemos de dejarnos dirigir por Anders, dado que es la principal figura de este caso. Él sabe más que nosotros y no vale la pena que digamos nosotros que sabemos más que él de este asunto. Una vez más, subrayo el tema de mi charla, que hemos realizado investigaciones muy mal debido a que, sin darnos cuenta, hemos llevado a los testigos por un sendero que creíamos que era importante, pero que no ha resultado ser un absoluto, inyectando en un caso detalles procedentes de otros de todo el mundo y detalles basados en el primer ejemplo de los sueños torturadores de Betty Hill. Ahora hemos de dejar que el testigo recupere su papel principal, escuchar atentamente lo que diga antes de acercarnos a la verdad objetiva y real que subyace en el tema. No sabemos hacia dónde nos llevará esto. No tiene que llevarnos a los platillos volantes, a los extraterrestres, a pesar de que quizás sí que pudiera llevarnos allí. Podemos descubrir que los ovnis son más que manifestaciones de una tierra consciente. Ya hemos oído hablar del concepto de Gaia, del que ya se ha hablado. Podemos descubrir que los así llamados extraterrestres son formas vivas con los que compartimos la Tierra y, sin embargo, con los cuales hasta ahora no hemos tenido ningún contacto. Lo que creemos que estamos viendo quizás es que recibimos una impresión que se nos está obligando a racionalizar. Quizás habremos de recurrir a nuestra cultura de la ciencia ficción buscando una explicación de todo esto. Y es aquí donde encontramos los extraterrestres y los platillos volantes, mientras que, de hecho, la verdad quizás sea diferente. Percibimos el mundo a través de ciertos modelos de expectación. Quizás nunca podremos comprender el fenómeno ovni hasta que construyamos modelos nuevos. Y esos nuevos modelos quizás entrañen más cosas paranormales de las que ahora podemos pensar. La Tierra consciente, si tomamos esa posibilidad, quizás decida manifestar sus mensajes en forma de ovnis para algunas personas, o energías de curación para otros, o círculos en los trigales, o fantasmas, o telecinesia en el caso de otros, etc. Presenté esta tesis en el Congreso americano de este año. Y esto tiene implicaciones morales. Quizás es el congreso más liberal al que he asistido. En él, la verdad, hubo gente que me miró de manera bastante perpleja, no me acababan de creer. Bueno, ya hemos hablado de la base lógica de la investigación impulsada por los testigos y hemos hablado de ciertos casos relativos a ello. Pasaré ahora a un caso ligeramente distinto que cubre la distancia entre los abducidos y los contactados. Este tema surge debido a que esta investigación viene impulsada por el testigo, a pesar de que hay aspectos interesantes de la hipnosis de regresión y el factor de lo absurdo en estos casos. Debo confesar también que todos estos casos en los que he trabajado personalmente, y los he conocido desde hace 10 años, que me he pasado en investigación de una manera u otra, de todos los casos, este quizás es el más complejo y el más sugerente que he visto. Algunos casos que he tratado se le acercan a este a nivel de complejidad. Quizás el efecto de Andreasson es el que más se le asemeja. Huelga decir que solo puedo hablar de unas cuantas facetas del mismo. La historia completa todavía no se ha resuelto y exigiría ciertos días para explicarla con detalle. Añado que, en este caso, la testigo aparecerá en el año 91 en el Congreso de Inglaterra, en agosto, y se le permitirá explicar su historia. La testigo se llama Catherine Howard.
bien conocida por mí mismo y por el señor Kuhlman, quien creo que me ayudará a contestar las preguntas que quieren hacerme. Grosso modo, los detalles del caso. La testigo Catherine Howard denunció una abducción en el año 69 cuando vivía en Suecia, a pesar de que era americana de nacimiento. Estaba en la compañía de 2 o 3 personas con las que había pasado el día. Habían estado paseando por unos campos en la parte sur de Suecia. Ninguno de sus acompañantes estaba drogado ni bebido. Era los años 60, la época de los hippies, por así decirlo. Y habían estado hablando de los peligros de la guerra. En aquella época había la guerra de Vietnam y la hambruna en Biafra, en África. Catherine, sobre todo, había estado subrayando todo el sufrimiento que en aquella época había en el orbe y estaba muy preocupada por este debate acerca de la guerra. Su experiencia, al igual que otros han dicho, fue una especie de renacimiento para Catherine, y ella dice lo siguiente: mi experiencia fue tan positiva, tan elevadora, que completamente me cambió del todo, así como mi manera de ser. De hecho, siempre he sentido que aquel día volvía a nacer. Catherine y sus acompañantes se sentaron en el campo y se les apareció un objeto con patas y de forma ovalada. De repente notaron un cambio en realidad. Su percepción del cielo y de la tierra desapareció y estaban contemplando directamente el espacio. Estaban viendo la luna como si estuvieran en el espacio, más que como si estuvieran en la nave Apolo que tenía que aterrizar en aquella época en la luna. Se creían que estaban en el borde de la Tierra, en el borde del universo que les estaba rodeando. Notaban el ritmo del mundo, del universo que les rodeaba. Tuvieron percepciones del desarrollo de la raza humana en el pasado y en el futuro, con ciertas imágenes de tipo profético y alarmante. Catherine recibió mensajes, por así decirlo, dado que no tengo una palabra mejor, una serie de instrucciones acerca de su vida. Todas estas son denuncias de contacto ya familiares, que ofrecen muy poco a título de prueba. Además, la mayor parte de estas cosas no puede ser real físicamente. En una imagen, Catherine estaba en la Tierra y era tan alta que podía ver todos los horizontes del globo. Sea lo que esto quiera decir, no puede haber pasado en el estricto sentido de la física. Podríamos decir que todo esto es pura imaginación, pero aquí podríamos haber tenido un problema grave. El caso encierra tantas otras facetas que son similares a otros casos que habríamos tenido que empezar a descartar todo el fenómeno ovni per se y pasar por alto muchísimos casos de testigos, casos de huellas físicas, etc. Además, tenemos 2 testigos que aquí experimentaban las mismas impresiones que Catherine Howard. He dicho que había 3 personas, Catherine Howard y 2 acompañantes. He aquí nuestro primer puente a la hora de entender las denuncias de los abducidos. De estos 3, solo 2 de ellos, Catherine y otros, recibieron estas impresiones. A pesar de lo que recibieron, era muy parecido. Así que estas 2 personas estaban recibiendo impresiones muy parecidas a las de Catherine, y la tercera no estaba recibiendo nada en absoluto. Durante la experiencia, Catherine y Martin, la acompañante que estaba recibiendo los mismos mensajes que Catherine, le preguntaron a Howard: ¿qué estás viendo? Y él ni siquiera se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Estaba experimentando otras cosas. Ciertos investigadores americanos dicen que esto es así debido a que habían sido desconectados por los extraños, que no los necesitaban en su abducción. Catherine, sin embargo, no se sorprendió de que Howard, su compañero, no sintiera nada. No estaba en el mismo estado mental que los demás. Catherine, la verdad es que había descrito este suceso como terrible y de hecho no se le había dado la bienvenida en su grupo en primer lugar. 2 está bien, pero 3 es una multitud, quizás es esto. Esta persona aparentemente luego se hizo una persona muy materialista, muy comprometida en la política y no mostró ningún interés en los sucesos que habían experimentado Catherine y su acompañante. ¿Acaso podemos sugerir aquí que más que pensar que los alienígenas estaban conectando y desconectando a la gente como si fueran bombillas, quizás Catherine creía que en esta experiencia había un mensaje para todos y tiene una mente lo suficientemente abierta como para experimentarlo? Ciertos aspectos de nuestro universo y quizás en nuestra Tierra nos están intentando decir algo. Quizás hay que estar en un estado concreto de cuerpo y alma para poder percibir todo esto. Este caso propone la existencia de una alternativa razonable a la visión generalizada por los americanos de intervención alienígena
para medios manipulativos, para objetivos manipulativos, lo cual parece ser bastante simplista. Esto reconcilia a aquellos que creen en los sucesos de los ovnis como cosas enteramente psicológicas. Ciertos estados de mente tienen estos rasgos y otros no. En segundo lugar, hubo una sesión de hipnosis de regresión. Catherine es consciente de los problemas de esta técnica, pero cree que el hipnotizador que la hipnotizó no era una persona sesgada, no estaba interesada en los temas ovni. Catherine ignora relativamente los detalles de los casos de abducción y, de hecho, ni siquiera sabe qué parte de su recuerdo se plasma exactamente en muchos otros casos que hemos abordado en la investigación. No obstante, durante esta sesión, Catherine experimentó su miedo y su ansiedad acerca de toda la experiencia. No puedo ofrecer pruebas, pero me atrevo a decir que su sentimiento de ansiedad es un efecto más bien de la hipnosis que de la experiencia. Hay otros casos que indican lo mismo. En la sesión de hipnosis, Catherine reveló que se la estaba abduciendo a bordo del objeto que habían visto, que se la había metido en un cilindro en la base del objeto, concretamente una de las patas de aterrizaje. Aquí tenemos un informe de una experiencia extracorporal. En un momento, Catherine, dentro del ovni, miró hacia abajo y vio su propio cuerpo echado en el campo. Aquí vemos este caso que tiene que ver con otros campos paranormales, tal como puede suceder con tales casos. Esos casos que no rozan el campo paranormal pertenecen únicamente al tema ovni. Los investigadores estaban inhibiendo en absoluto a Catherine, y Catherine permanecía controlando la investigación. Las barreras que aislaban el fenómeno ovni son algo que por derecho propio están hundiéndose. Con suficientes detalles procedentes de ella y de otros como ella, quizás esté llegando el día en que podamos abandonar el término fenómeno ovni y aceptar solo que es una faceta, y solo una faceta, de una experiencia mucho más paranormal que reconcilie los casos de la vida pasada. El caso de Catherine tiene que ver con la reencarnación, los mensajes espirituales, los poderes curativos y muchísimas otras cosas. Hemos de ampliar nuestras mentes a fin de poder trazar todo este panorama. La riqueza de toda esta historia de la abducción, aparte de otros aspectos paranormales, es extraordinaria, y espero haber dicho lo suficiente del caso para demostrar que estas barreras artificiales se hundirán siempre que la investigación sea dirigida por los testigos. Ahora quiero pasar a otro aspecto del caso de Catherine, dado que francamente es un aspecto bastante extraño, al menos yo lo creo. He dicho que al principio el cazador se convirtió en cazado. No quiero que nadie se haga falsas esperanzas aquí. No he visto nada como la experiencia de Catherine que acabo de explicaros. La verdad es que no ha habido aquí ningún efecto ovni, ni siquiera en el sentido literal. De hecho, si os explico esta historia, es que el motivo por el cual os quiero explicar algo interesante es que digáis, bueno, ¿y eso es todo lo que ha pasado? Sin embargo, este episodio tiene algunas facetas interesantes y nos sirven para darme una nueva percepción de estos problemas de los testigos, algo que francamente permanecerá en mi investigación hasta el futuro. Es algo que refuerza mi inclinación hacia dejar al testigo que desempeña el papel principal en la historia. No se trata de un suceso extraordinariamente espectacular, pero es muy singular en el hecho de que parece haberse dado a causa de la investigación que se estaba desarrollando. Tendría que, en primer lugar, contextualizarlo y abordar mi propio acervo y el de la organización para la cual trabajo. Bifora es una institución muy científica en su enfoque del tema. Por ejemplo, Soviet Ruran, James, ya conocen todos estos temas y somos muy estrictos acerca de nuestros principios científicos. Como vicepresidente de Bufora estoy totalmente preparado para decir que hay muchas personas que creen en estas cosas. No es malo tener escépticos. Estoy de acuerdo con lo que decía Bertie, en el sentido de que la gente que niega solo por el placer de negar no son positivos. Pero no me atrevo a decir que los cínicos no sean útiles. En América, cuando hablábamos de Bob Hopkins, que ni siquiera quiere hablar de Philip Klass, y ya sabes que Philip Klass es la persona más anti-ovnis de todos. De hecho, Philip Klass no existe, hay que inventarlo. El cinismo a veces es útil.
Estas personas son muy estrictos en sus principios científicos y siempre he trabajado con ellos en mi propia investigación, dado que creo que es el procedimiento adecuado. Se somete algo a examen de la manera más contundente posible si se quiere demostrar algo. Por lo tanto, el hecho de que figure yo en una situación en la que pueda hacer algo hace que para mí sea embarazoso y difícil, y embarazoso para Bifora, en el grado en que tengo que hablar de esto con ciertos miembros del Consejo antes de hablar de este hecho, siendo justos. He de reconocer que hay muchísimas cosas que no puedo detallar por una serie de razones que tienen que ver con detalles que discurren paralelamente a ciertos detalles del caso de Catherine, y detalles que figuran en los archivos originales antes de entrar yo en este caso. Y no quiero que Catherine oiga estos detalles hasta que se acaben las sesiones que Bertil y yo hacemos, así que hay que mantenerse al margen. Supongo que el embarazo o la inconveniencia procede del hecho de pensar que no importa de qué va el fenómeno OVNI a nivel de esta experiencia. Estoy totalmente preparado para aceptar que sea una experiencia totalmente psicológica. Pero la verdad es que no quiero que se crea que todo esto es un fenómeno puramente OVNI y que todas las espadas están apuntando hacia mí. Vamos a contextualizar el caso. Estaba en una conferencia en Pensacola en julio de este año. Había trabajado con Catherine durante 18 meses, más o menos. Había contactado con ella por teléfono, por carta. Me tenía que reunir con ella después de la conferencia en Orlando, en Florida. El primer día me fui a Orlando en avión. Catherine y yo comimos juntos. Y yo estaba registrando unos detalles de fondo, información acerca de Catherine, su familia, etcétera, su historia, a fin de que Catherine se familiarizara con las técnicas de registro. Luego, a propósito, fuimos al centro Epcot. Era esta una investigación dirigida por el testigo, y Catherine me invitó a que montáramos en las naves espaciales del centro Epcot a fin de que me hiciera una idea de la experiencia que ella había tenido. De hecho, se decía, me dijo Catherine, gritando, que no quería quedarse en tierra, que ella quería volver al espacio. Hay mucha gente que dicen otra vez que quieren volver otra vez al espacio, que han sufrido antes esa experiencia. Esto lo gritó en medio del centro de diversiones de Epcot, y la gente que nos rodeaba, algunos pensaban que estábamos locos y otros que éramos astronautas que estábamos de permiso. Y nadie se pudo hacer la menor idea de qué era lo que realmente estábamos haciendo allí. Luego hicimos la sesión de la tarde y allí estuvimos recordando algunos de las cintas en las que habíamos grabado los detalles. Había 4 cintas que se registraron aquella tarde. En una de ellas estuvimos a punto de acercarnos a material muy nuevo. Utilizando técnicas de relajación, podía llegar a detallar material que antes nunca había detallado, lo cual es muy importante. Luego acabamos la jornada de trabajo. Al siguiente día tuvo lugar este suceso tan extraño, que tanto me preocupó y que me ha interesado tanto. Me gustaría explicar lo extraño de este hecho, lo que pasa es que no puedo. Es algo muy emotivo y he intentado analizarlo, pero sin éxito. Es interesante que para hacer una presentación lo más buena posible, me hice un guión que he entregado a los traductores a fin de que puedan seguirme. Yo la verdad es que no pude hacer un guión para toda esta historia. Mi esposa me ayudó, pero la verdad es que no sabía ni cómo hacerlo, dado la complejidad del caso, y no comprendía el por qué no podía hacerlo. Quizás aquí haya una coincidencia. Catherine es una de estas personas que tiene diarios detallados de todo lo que ha hecho en su vida. Sin embargo, no podía registrar los detalles de este caso. Era algo que me dijo que claramente no podía hacer. Es una coincidencia, lo mismo que me pasaba a mí, pero es el tipo de cosas que te desarman.
Supongo que el primer problema que tuvimos fue lo que podríamos denominar aislamiento puro. En cierto modo, en el centro de una gran ciudad americana, logré aislarme sin separarme de ese aislamiento que me había creado inconscientemente. No era que la puerta del hotel no se pudiera abrir ni nada de eso. Lo que pasa es que no quería dejar del aislamiento. Hice unas cuantas cosas más voluntariamente que me ayudaron a aislarme de una manera que nunca antes había hecho. Por ejemplo, Catherine tenía una cita de negocios por la mañana y yo iba a trabajar con un libro que tenía que publicar dentro de poco, cuando volviera de América. Y me olvidé completamente de Catherine durante aquella mañana. Luego me vino a ver. Me dijo que quería hablarme por algún motivo. Luego desapareció. Intenté contactar con ella, no sabía dónde iba. La verdad es que la perdí completamente. Había hecho una cita con el dirigente de un grupo de Orlando de apoyo de testigos que quería hablar conmigo acerca de las características de su grupo en Inglaterra, etc. Nunca rechazo una cita como esa, dado que me interesaba mucho. Esta es la primera vez que por algún motivo llamo a alguien y digo, lo siento, pero no puedo ir a esta cita, tengo algo más importante que hacer, perdóneme. No iba a contactar a Catherine, no iba a contactar con Debbie. Me estaba aislando. Tenía otras muchas cosas que hacer. Muchos factores que pertenecían a todo ello, que en cierto modo me mantenían encerrado en la habitación, me impedían salir de la misma. Más o menos a las 2 hubo un inicio muy extraño. Yo tenía la sensación de que me estaban observando. La gente encoge los hombros y dicen, bueno, ¿y qué? Nunca había tenido la sensación de que alguien me observara tan fuertemente como lo estaba sintiendo entonces, a pesar de los 36 años de edad que tengo. Vivo cerca de un cementerio, nunca me había inquietado este hecho. La verdad es que soy una persona bastante imaginativa, quizás esto tenga algo que ver. El inicio de este sentimiento de que alguien me estaba observando fue muy extraño. Fue un sentimiento muy fuerte lo que experimenté. Un sentimiento muy claro de que había alguien más. No considero que eso sea la explicación de lo que pasó. La verdad es que podría dar un enfoque psicológico a todo ello y me complacerían los resultados. Esto me podría enseñar a estar al tanto de la existencia de esta fuerza, de que me daba esta impresión de que había algo que se estaba acercándome, que me estaba vigilando. De hecho, hubo una otra vez en la que esta especie de vigilancia que notaba se tuvo lugar. Fue 2 o 3 días antes en Pensacola. Me quedé bloqueado mentalmente en una reunión con 26 ufólogos, sobre todo de América. Yo era el único que venía de Inglaterra y 2 o 3 de Canadá. Y todos teníamos que fijar una serie de puntos. Es una de aquellas veces en la que uno queda bloqueado. No podía pensar en ninguna cosa razonable que pudiera decir en aquel momento. Tenía esa especie de sentimiento de que había una especie de voz que me decía, pues di esto, o di lo otro, o di aquello. Y esa fue solo una faceta de la experiencia que tuve y la cosa salió bien. Era una cosa puramente psicológica, esto no ofrece ningún problema, pero fue la primera vez que esta cosa me había pasado. Y esa experiencia fue sobre todo fortísima en Orlando. Y bueno, yo estaba centrado en varios aspectos sobre el tema de los UFOs, de los ovnis, no voluntariamente, pero tenía la sensación de que se me empujaba y que la única forma que me podía sentir cómodo en aquella habitación y que era la forma de encontrarme aislado, era que si me centraba en este aspecto que habíamos estado debatiendo, y no era fácil porque era una concentración muy fuerte.
venía acompañada de unas ciertas sensaciones, temo usar la palabra manifestaciones, pero eran manifestaciones, eran como unas sombras que se movían en la habitación, no las sombras de una cosa. Yo puedo conseguir una sombra de una cosa cuando se proyecta una luz, no, una sombra que se movía sola era, y básicamente lo que mi abuela me llamaba sombras extrañas. Hippie hippie se dice en inglés, y no sé cómo lo va a traducir el intérprete, dice el orador. Habían sonidos también, ruidos, pero de otra naturaleza, y no puedo explicarlo. En fin, era electrónico, sí, algo así. Sentía que estaba molesto por estos ruidos. Esta no era la forma como la investigación escéptica se desarrolla, lo que a mí me gusta. Había ruidos que me molestaban. Entonces las cosas empezaron a molestarme, a preocuparme. Primero las cintas que yo había registrado y que había mirado antes con Kathleen. Esta cinta tan importante quedó completamente en blanco, vacía, sin nada, y la registradora, la cinta registradora que la llevo siempre conmigo, el aparato, que es perfecta, incluso la cinta había funcionado muy bien antes, pero esta en blanco, no se grabó. Tenía la sensación de que era algo preocupante y me entró de repente una idea brillante para escapar. Un amigo nuestro, por casualidad, vivía en el centro de Disney World, a unos pocos kilómetros de donde yo estaba, y yo decidí que si podía llamarle por teléfono, él realmente podría hacer escapar mi mente del asunto que me centraba, y yo quería explicarle a él, quería decirle, bueno, ya que tú eres una persona completamente materialista, creo que no será fácil que te sientes aquí, y me dirá, su vida y su forma de ver la vida es tan sencilla, tan simplista, y me dirá, esto es tontería. Si yo llamo a alguien así y le digo lo que me pasa, me arrancará mi mente de esta situación, de estas cosas. O sea que le llamé, y casi pueden ustedes adivinar el final de la historia. 3 frases en la llamada telefónica. Yo tenía mi aparato en el hotel para descubrir qué es lo que había pasado. Lo que pasó es que sencillamente todo el sistema telefónico de Disney World se paralizó. Lo que había pasado es que volvió la comunicación telefónica 20 minutos más tarde. La operadora de la central telefónica me dijo que sencillamente no podía pasarme la llamada telefónica que yo quería conseguir de aquel hombre porque estaba estropeado el teléfono. Yo creo que en aquel punto comprenderán que mi reserva de ironía británica se estaba acabando. Estaba erosionándose todavía más cuando hablé con Hydrin, esta amiga mía, antes de volver a Inglaterra, porque yo le preguntaba qué es lo que pasó, qué le pasó a ella en aquel momento mismo, en aquella llamada telefónica, en aquel mismo minuto. Y me contestó que él también había recibido ruidos rarísimos a través de la línea telefónica, como si un borracho, es lo que me dijo textualmente, estuviera hablando. Bueno, me dijo que esto era típico de algunos casos, el caso de Cappy Davis, que él describe en el libro de The Spoken Truth, en su libro, La verdad que habla, y entonces no estoy intentando decir que todo esto fueran incidentes UFO, pero sí que les debo decir que esto que me pasó a mí tiene paralelos muy exactos en todos estos problemas de ufología, sucesos de ovnis, y realmente, en un cierto modo, los que investigan se pueden interesar en este caso. David tenía esta clase de sensaciones también. A las 4 de la mañana le pude llamar, y cuando Catherine volvió una hora y media más tarde, estuvimos hablando. No nos podíamos concentrar terriblemente aquella noche y no pudimos hacer mucho, pero considerando las posibilidades, realmente existen tres posibilidades amplias. Primero, que toda la cosa era toda una fantasía regeneradora, y creo que esto es extraordinariamente probable, pero de nuevo quiero subrayar que ahora quizá estamos considerando de una cosa más fría hasta qué punto la fantasía puede llegar. Otra posibilidad, y estas son cosas que discuto con otros investigadores, es que mi estado de mente y cuerpo fisiológico me llevó a sentir algo que estaba fuera, e inevitablemente la tercera sugerencia, que ha sido hecha por amigos americanos, es que algo exterior me raptó.
Yo prefiero la primera hipótesis y casi me quedo con la primera. Puedo aceptar la segunda y no quiero llevar adelante la tercera. La investigación depende de muchas preconcepciones y, bueno, yo lo dudo. Y debo decir una cosa, que el objetivo de todo esto es decir lo menos importante, es que nuestras explicaciones tienen explicaciones y soluciones oscilantes, teniendo en cuenta el estado de mi cuerpo y de mi mente, y esto es importante. Yo no podía comer, no tenía comida, no estaba en dieta, porque después de todo había ido en América, y en América se puede comer bastante bien, y no sacaba ventaja de esto. En realidad no tenía hambre. En los 4 días siguientes no comí nada, en absoluto, lo cual es muy poco frecuente para mí. Yo tengo mi cuerpo muy controlado, como normalmente. También realmente tomaba sin sal, pero no me di cuenta de que realmente en julio las temperaturas de 110 a la sombra es muy inteligente tomar sal. Normalmente yo nunca tomo sal, quizá el hecho es que yo necesitaba sal, los médicos quizá me lo han explicado, yo rechazaba la sal. Otras sugerencias que sugieren es que un shock, quizá un choque cultural, quizá uno puede sentir un choque cultural en América, pero yo he viajado mucho, soy fácil, me adapto en todos lugares, mi trabajo me lleva a muchos viajes, no me preocupa, no sufro shocks culturales. Algunos me decían que sentía añoranza de mi casa, de mi hogar, pero es raro porque yo me paso la vida en los hoteles, viajo y nunca siento añoranza de mi casa. No es fácil. No hice nada especial en aquel día y David, bueno, tampoco. Y otras investigaciones que me han hecho han sugerido de nuevo una comparación, y voy a decirles que es una comparación. Quizá me sentía identificado con el trabajo de John Weldon. Él elaboró y habló de los contactos, y creo que cualquier contacto podría encajar en este modelo psicológicamente o el que fuera, pero parece que tienen una explicación, que antes del acontecimiento, una semana antes, también acontecimientos no característicos empezaron a producirse que entraban en su vida, que podrían ser fisiológicos o físicos, y se habían colocado en una situación tal que podría pasar cualquier cosa. Es interesante considerar que es muy fácil, muy sencillo establecer estas comparaciones con lo que me pasó a mí, y de nuevo me hace pensar que es una nueva percepción que tienen los seres humanos, los sujetos. Bueno, muy raro, suficientemente raro, pero son cosas que pasan después. Yo nunca me he sentido muy consciente, con ganas de seguir una dieta. Bueno, mi mujer siempre me anima a que tome una dieta. Me he convertido vegetariano, pero incluso en Gran Bretaña tenemos problemas con las vitaminas y podemos llegar a estados muy peligrosos. Es una buena idea seguir una dieta vegetariana en Inglaterra para evitar problemas digestivos, pero en fin, nunca había sentido la necesidad de seguir una dieta antes. De nuevo, es muy interesante que estas cosas puedan pasar durante una investigación, y yo quisiera poder ser un poco más coherente. Tengo la sensación de que no soy muy coherente en mi conferencia, pero en fin, yo quisiera explicarles lo que esto ha significado para mí. Me ha dado una sensación muy real, a cualquier nivel, con la frustración que sienten algunos testigos, con sensaciones extrañas, y yo he estado un poco en el lado receptor. He intentado también explicar yo por mí mismo largas experiencias que antes había visto y oído con poca simpatía. No creo que nunca haya podido coentender tan bien como ahora, y estoy dentro del marco ahora de la comprensión, y voy a sentir más simpatía en el futuro hacia estas personas que han sentido esto. También he comprendido mejor la frustración de recibir de los investigadores respuestas no satisfactorias, incluso aunque uno sepa que el investigador tiene razón. Y describo todas estas cosas y las expliqué a nuestro viejo equipo de investigadores, se lo dije. Bueno, es una explicación que puede tener una explicación clara, y tuvimos todos la sensación de que era molesta. Es molesto para mí porque uno tiene la sensación de que tiene la obligación de creer que los investigadores tienen razón, y yo estaba escuchando las cosas que me decía el equipo de investigación, cosas que yo antes había dicho a los testigos,
y estos testigos que se sienten insatisfechos muchas veces con las respuestas que les dan. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Porque yo también me sentía insatisfecho, aunque la investigación es correcta y aunque la gente me diga lo que ha investigado es realmente lógico y realmente, objetivamente, quizás sí tengan razón. Y me confirmó mucho que realmente hemos de llevar las investigaciones de los testigos mejor y que hemos de comprender mejor lo que sienten los testigos. Es la única manera de llegar a la verdad. Los investigadores no tienen sentido sin testigos y esto me doy cuenta ahora plenamente de lo importante que es. Hubo un efecto colateral muy interesante, muy interesante. Empecé a preguntar amablemente a los investigadores si ellos habían tenido experiencias similares más cerca del fenómeno de ovnis, cosa que no había admitido nunca antes, y preguntaba a los investigadores y ellos, por ejemplo, decía el doctor Sprinkle, admitió que él se sintió inspirado a hacer esta inspección de abducción porque se sentía que había sido abducido alguna vez. Me sentía aplastante. El resultado que descubrí es que lo que me había pasado a mí les había pasado también a muchos investigadores, hombres de gran categoría, admitieron que ellos habían sentido estas sensaciones y habían sufrido estos casos y que no habían confesado a nadie porque creían que nadie les creería. Muchos investigadores que habían negado siempre que tenían investigaciones, cuando fueron preguntados más profundamente, dijeron que ellos también habían sentido algo así. O sea, nos llevó a un campo de investigación de los ovnis, de ufología, mucho mejor. Sin embargo, en un caso, un experimento similar resultó como un resultado de no investigación y el investigador no sabía cómo describirlo y ahora yo lo entendí. No puedo nombrar a ninguno de estos señores porque ellos me pidieron con gran dramatización de que no lo explicara nadie, pero espero que al final podremos crear un clima más abierto para que esta gente que tienen sensaciones psicológicas puedan comprender mejor, y creo que los hechos que mi propia experiencia me dan es algo que psicológicamente tiene un valor y no son terriblemente dramáticos estos acontecimientos y realmente pueden paliar los efectos de algunas personas que han tenido estas experiencias. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuán cerca están los investigadores del sujeto, del entrevistado? Yo a veces creo que me siento completamente impotente fuera del acontecimiento, como puede sentirse un periodista cuando me pregunta. Y ahora agradezco y aprecio esto. Y sencillamente, una vieja historia para acabar. Estaba describiendo algunos de estos efectos de los equipos, del sistema telefónico, de la cinta magnetofónica, de la registradora. Explicaba estos fenómenos a un colega mío y él me decía, bueno, empiezo a pensar en una cosa que se llama SLID, es S-L-I-D, que es en realidad el intercambio de datos con interferencias de luz, y está explicando gente de personas que pueden interferir estas emisiones electrónicas o de luz y juega con pequeños proyectos. O sea, él me preguntó, que era un experto en esto, y me dice, bueno, no estabas jugando tú a interferir, pero yo, como mucha gente, ocasionalmente sí había jugado con esto. Bueno, Hillary tiene un caso de esto, de un chico que realmente condujo a toda velocidad por una ciudad y empezó a chocar y hacer chocar a otros coches en plan carambola. Bueno, y de repente también hemos sufrido fenómenos raros como que la luz se apaga de repente y no sabes por qué. Y quizá tiene una explicación final. Todo esto son coincidencias, toda una serie de factores que pasan y no sabes por qué. Pero cuando yo fui a ver a Henry un lunes y le quería dar las notas que me pidió, pero antes, el sábado, habíamos tenido un consejo de la entidad administrativa y fue allí donde yo decidí que iba a llevarme Steve Campbell, el presidente, y le iba a decir lo que yo iba a hablar aquí, y le describí. Nos paseábamos desde el lugar en donde habíamos celebrado la reunión, en el Regent's Park en Londres, hacia un restaurante donde íbamos a cenar, y yo empecé a describir el problema que sufrió
mi línea telefónica, el problema que sufrió mi registradora, y él me dijo, bueno, no te preocupes, es coincidencia. Y entonces en aquel momento, mientras hablábamos por el parque Regents, de repente le dije, mira, observa, Hillary siempre me dice, cuenta la historia entera, acaba. Y mira esta luz que se mueve. Él es muy bueno en su trabajo, es el director de investigación y el presidente del grupo, es científico, es escéptico, es la persona correcta, hace su trabajo muy bien. Entonces empezó a describirme, mira, esto es como una luz de la ciudad, no te dejes impresionar. Bueno, muy bien, yo no le presionaba, yo decía, bueno, muy bien, seguíamos hablando. Y en la siguiente calle vimos otra luz, y yo debo decir que en un momento, cuando pasamos el último semáforo, que también estaba rojo, él se calló. Como conclusión, después, en la investigación, creo que debemos investigar más a fondo. Es una urgencia. Debemos investigar. Y los investigadores debemos considerar que hay que colocar al testigo en el lugar adecuado. Y como conclusión, lo que ustedes me dirán y adivinan, lo que ustedes adivinan es tan bueno como lo que yo adivino. La pregunta queda flotante. Lo mejor que yo les puedo ofrecer es una analogía. Si ustedes lamen su dedo y lo meten en un punto de alta tensión eléctrica, el enchufe, entonces van a recibir rápidamente una educación sobre electrofísica, pero si abren los ojos y tienen el pelo seco y no tocan el enchufe y sienten una corriente, es diferente. Muchas gracias. Bien, hasta aquí la ponencia de John Spencer. Queda abierto ahora la ronda de preguntas y vamos a recomendar que sean concretas esas preguntas y que den tiempo también, o sea, que sean claras las preguntas y dar un poco de tiempo a efectuar la traducción correspondiente. Bueno, adelante, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Vamos allá, las señoritas tan amables y gentiles y aproximan el micrófono ahí al señor. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar felicitar al conferenciante porque nos ha dado una charla llena de sinceridad, de contenido e incluso de valor, mucho valor. Porque aquí ahora hablar en los términos que él lo ha hecho, que comparto plenamente, implica de alguna manera quizá echarle un poco de agua al vino del extraterrestre. Entonces, digo, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que él ha hecho, o en un 99%, y me parece, tratando de resumir, si lo he entendido bien, que no se trata de negar en absoluto la realidad del fenómeno, sino que el problema está al tratar de evaluar la entidad del fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Entonces, es ahí donde creo que el señor Spencer ha insistido en que la investigación tiene que ser más rigurosa, más coherente, más exigente, más objetiva y menos emocional. Creo, si lo he interpretado así, digo, le felicito y me felicito porque yo también, y he hecho mano a una frase un tanto manida, no me siento tan solo. Aquí y ahora, yo y algunas otras personas estamos plenamente en esta línea de exigencia por cuanto que aceptamos, estimamos y queremos muchísimo el fenómeno, lo tenemos por muy importante. Entonces creemos que se le está tratando con poca seriedad, con poco rigor, y en realidad pues es muy necesario para que asuma la entidad que tiene, adoptar la actitud y los pronunciamientos que el señor Spencer ha dicho. Nada más. O sea, es así, ¿no? O sea, usted en realidad lo que ha venido a decir es que el fenómeno lo acepta, pero que el problema está al tratar de analizar la entidad. ¿Qué es el fenómeno? ¿Es esto más o menos lo que usted ha venido a decir, no? Creo. Sorry, I didn't quite catch the question. You're asking me what... It's not a question. There is no question at all. It's a comment. Okay, well, thank you for the... Gracias por el comentario. El punto que yo creo que usted nos está planteando aquí es que la forma como nosotros nos enfocamos
es estrictamente científico, y lo que yo quiero decir también es que hay una forma muy clara para este enfoque, y al mismo tiempo nos damos cuenta, y quizá antes yo no me daba cuenta de que era el enfoque apropiado antes de este experimento, y podría ser que el fenómeno, cuando descubrimos lo que es, sucede que no es algo que pueda ser únicamente enfocado de una forma científica, y este es el caso, pero hasta que lo hacemos existe la necesidad, si quieren ustedes, de tener la creencia por una parte y el estudio escéptico científico del otro lado. Y realmente, antes de esta experiencia mía, yo solo veía el estudio científico. Es importante ver el cuadro completo. Exactamente, porque es muy complejo y la ciencia no puede agotar esta temática. No obstante, lo importante es esta actitud de rigor, de objetividad, tratar de ser objetivo para realmente llegar a un conocimiento, digamos, extrapolable del fenómeno. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, si quieren intervenir. Ahora es el momento, antes de pasar a la mesa redonda. Por aquí. Yo también estoy de acuerdo con este señor que ha dicho que tu ponencia ha sido realmente muy buena, y te doy también las gracias. Y quisiera que, si nos puedes hablar un poco más de lo que tú crees sobre la teoría Gaia, lo que tiene que ver con el fenómeno ovni de la teoría Gaia. No quiero imponer un punto de vista particular sobre esto. A mí me gusta el concepto Gaia como una posibilidad de que la Tierra está siendo invadida conscientemente. Esto, si ustedes quieren, no es algo que pueda surgir de un estudio científico, y no tenemos derecho a decir que es un concepto auténtico, pero es una posibilidad atractiva. El punto que yo quería establecer es que si la Tierra es así, entonces debe tener manifestaciones de la misma manera que nuestro consciente se manifiesta, hasta que sepamos lo que es este fenómeno de los ovnis, hasta que sepamos que es una de estas manifestaciones, porque si no, todo se describe como un fenómeno paranormal. Es una de los millones de posibilidades. Siempre hay que mantener la diferencia de lo que podemos estudiar científicamente y aquello otro sobre lo que podemos especular o sencillamente creer. Creo que sería equivocado pasar por encima de las fronteras de la creencia sin estudiar, y al mismo tiempo sería inocente creer que podemos hacer cosas científicamente sin recordar estas otras posibilidades. El concepto Gaia no es algo que yo quería explicar aquí personalmente, pero todo lo que digo es que existe una conexión que podemos reconocer, que podemos captar lo que es el fenómeno ovni. Puede ser el fenómeno ovni, puede ser cualquier cosa que la Tierra vive conscientemente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, pues parece que de todas formas vamos dentro de unos minutos a la mesa redonda, y entonces podrán seguir efectuándole también preguntas a John Spencer. Señor Spencer, muchas gracias por su intervención, y si le quieren brindar el aplauso de despedida. Hasta ahora que estaremos